Buenas tardes, profe. Hello Luis, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, bien, gracias. Excelente. Y pues como siempre esperemos que lleguen algunos más y ya empezaremos. Ok.
All right, my friend. Bueno, parece que ya no llegó nadie más, entonces, bueno, comencemos y trabajemos nuestra sesión. ¿Listo? Bienvenidos a esta nueva sesión del día de hoy. Recuerden que entonces el día miércoles tendremos nuestro examen final, para que lo tengamos muy, muy presente. ¿Listo? Por acá tenemos un tema que es vamos a hablar de web services y vamos a ver qué es un web service y todo esto. Entonces, primero lo que vamos a hacer es que vamos a ver una serie de videos donde nos van a explicar un poco sobre lo que es un web service y cómo funciona y este tipo de cosas. Digamos, una de las ventajas es que los videos están en español, entonces no es tan complicado tratar de entender el tema, entender lo que me dicen en inglés y este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, miremos por acá. Tengo el video. Es bastante corto, dura 1 minuto 58 segundos. Vamos a verlo y ya conversamos sobre lo que es esto. ¿Listo? Un web service es una parte de una aplicación que opera de manera independiente, modular y autodescriptiva. Actualmente los de mayor popularidad se basan en estándares XML o JSON. Los web services son capaces de consultar, modificar, insertar o actualizar información en las aplicaciones. Para realizar acciones, los servicios web son invocados a través de ciertos protocolos estándar de Internet. La función principal de los servicios web es que permitan el compartimiento de datos entre dos aplicaciones diferentes sin que éstas se encuentren desarrolladas sobre la misma tecnología. Estos servicios están compuestos por tres elementos principales: un proveedor, un traductor y una respuesta. Este circuito se repite la cantidad de veces necesarias para resolver las necesidades que surjan. Imaginemos la siguiente analogía para comprender la funcionalidad. Una persona originaria de España va de viaje a Japón y necesita comunicarse para realizar sus actividades diarias, pero no conoce el lenguaje, y con esta situación nuestro viajero español contrata a un traductor que les indique a las personas japonesas las actividades que desea realizar en su idioma natal. Con esta analogía, el viajero español se convierte en el proveedor de los mensajes. La persona con profesión de traductor se encarga de trasladar los mensajes a un nuevo idioma, y finalmente las personas japonesas se convierten en los receptores o en los que provoquen una respuesta. Listo, entonces vamos a ver, vamos a recapitular La acá un persona poco. Un web service es una parte de una aplicación que opera de manera independiente, módulos. Entonces, ¿qué es un web service? ¿Cierto? Es una parte de una aplicación. Digamos que es esta partecita que vemos acá, que opera de manera independiente. ¿Y cuál es la función de un web service? Es el transporte, digámoslo así, controlar o establecer cómo la información se va a transferir, cómo se va a viajar, el formato, digamos que establece todo de cómo la información se va a administrar. ¿Listo? Básicamente eso es un service y hay muchas cosas detrás, ya vamos a ver, pero primero vamos a ver ese otro video. ¿Listo? Son varios videos. Espérenme, yo les comparto este por acá para que lo tengamos a la mano. Este tema es realmente interesante en muchos aspectos y les va a servir bastante en este tema. Listo. Entonces ahora sí vamos a ver este segundo video.
Vamos a ver los tipos de web service. Los servicios web se clasifican por dos tipos, servicios SOAP y servicios REST. Ambos siguen la misma arquitectura SOA, Service Oriented Architecture. SOA es el nexo que une los propósitos del negocio con un sistema de software, proporcionando flexibilidad así como automatizando la infraestructura con el propósito de reducción de costos. El diseño SOA o arquitectura orientada a servicios se rige por un contrato de servicio estandarizado cumpliendo los mismos estándares de diseño, bajo acoplamiento entre tecnologías que interactúan en la implementación, poseen un alto grado de abstracción ya que contienen la información mínima requerida para su funcionamiento, siguen los diseños de reutilización compuestos por lógica de negocio independientemente de quién es el consumidor y en qué entorno se va a consumir, y no tienen un estado ya que delegan el manejo de las sesiones cuando son requeridas. Pueden ser parte de una composición de otros servicios sin importar el tamaño o complejidad. Web Service SOAP o Simple Object Access Protocol es un protocolo empaquetado estandarizado por W3C World Wide Web Consortium. Es utilizado para intercambiar mensajes estructurados basados en XML de manera descentralizada distribuidos por medio de Internet. SOAP generalmente especifica un protocolo de transporte HTTP permitiendo comunicarse con aplicaciones en sistemas remotos, así como ejecutar componentes en otros sistemas. Web Service REST, la transferencia de estado representacional, en inglés Representational State Transfer o REST, es una tecnología más flexible que transporta los datos por medio de HTTP a través de los métodos GET, POST, PUT, DELETE y PATCH. Permite el envío tanto de XML como JSON, binarios, imágenes y documentos, y la gran mayoría de la información es enviada a través de JSON, que es interpretado de forma nativa con JavaScript, por lo que es muy solicitado para implementaciones con frameworks derivados de JavaScript. Su utilización es más frecuente en aplicaciones web o móviles donde necesitamos que los recursos de procesamiento sean bajos y el ancho de banda limitado. Algunas aplicaciones exponen sus APIs tanto en SOAP como REST para que el cliente decida con qué tecnología va a utilizar el consumo de acuerdo a las necesidades. Listo. Y bueno, entonces vamos con el último video ya para socializar y hablar un poco sobre este tema. Miren por acá, video number 3. One moment and do this. Un web service es una tecnología que permite intercambiar datos entre dos máquinas conectadas en una red. Las aplicaciones desarrolladas en diferentes lenguajes y diferentes plataformas pueden utilizar un servicio web para intercambiar información. Por ejemplo, una aplicación desarrollada en Linux y utilizando el lenguaje de Java puede comunicarse con una aplicación desarrollada en Windows con el lenguaje C#.net. Pero para que exista un web service debe existir un cliente que lo consuma. Este envía una petición o solicitud al servidor donde se encuentra el servicio ya creado. A su vez, el servidor debe retornar alguna respuesta para ser procesada finalmente por el cliente. Para realizar esto se debe tener en cuenta los siguientes componentes. Protocolo a utilizar. Existen dos protocolos, SOAP
y REST. SOAP usa HTTP para la transmisión de datos y XML para la codificación de datos. Este es el más antiguo. REST usa HTTP para la transmisión de datos y JSON para la codificación de datos. REST apareció al comienzo del siglo XXI y cambió por completo la ingeniería de software. Aplicaciones como Twitter, YouTube o Facebook usan la API de REST para los servicios de Internet. REST es único por ser el estándar más lógico y eficiente para la creación de servicios web. El WSDL es un lenguaje basado en XML para describir los servicios web y cómo acceder a ellos. En este se encuentran los métodos, parámetros, mensajes, operaciones y los tipos de datos del servicio. UDDI es un estándar XML para escribir, publicar y encontrar servicios web. Es un directorio donde las compañías pueden registrar y buscar servicios web. Después de haber definido un servicio web, necesitamos compartirlo con la comunidad de Internet. Esto es la función que cumple la descripción universal, descubrimiento e integración. Los servicios web son la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La nueva generación de aplicaciones están interesadas en trabajar conjunta y colaborativamente. Día a día la tecnología avanzará y permitirá que cada aplicación pueda ser más confiable, más liviana y más potente. Listo, listo, mis queridos amigos. Yo sé que es mucha información, pero quisiera que recapitulemos y miremos qué nos queda, qué información se nos queda, qué información podemos rescatar. Bienvenido al curso de Desarrollo de Servicios utilizando PHP. De pronto, ¿qué información o qué podemos destacar, qué nos interesa o qué nos genera dudas respecto a todo este tema del web services? Yo diría que es un tema bastante largo todavía por entenderlo. Sí, es cierto que estamos con algunos lenguajes de programación, pero el ir recibiendo más información, hacerlo poco a poco, tampoco tan a la ligera porque entonces nos vamos a enredar. All right, totalmente. ¿Listo? Pero entonces, de igual forma, en palabras y términos generales, un web service simplemente es una lógica, o sea, vamos a hablar de una lógica o una arquitectura que establece cómo, ¿cierto?, se va a manejar la información. Literalmente eso es un web service, cómo la información va a interactuar entre sistemas o entre diferentes cosas. Básicamente esa es su principal función y así es como de pronto debemos ver. ¿Listo? Y miremos por acá un momento. Listo. Vamos a revisar entonces ahora lo que es el vocabulario de la sesión. Vamos a mirar por acá. Entonces, lo primero que tenemos es la definición de web services. ¿Qué son los web services? Entonces, son una colección de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre sistemas. ¿Sí? Tenemos otra definición como tal. Puede considerarse como una caja negra a la cual se proveen datos de entrada específicos, obteniendo como respuesta el conjunto de datos de salida correspondiente, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de información y pues, del flujo de información como tal, ¿sí? Dice, web service es una comunicación por medio de mensajes SOAP entre diferentes equipos a través de una red de manera independiente del lenguaje y de la plataforma. Eso también es una gran ventaja que no importa qué plataforma sea ni qué lenguaje de programación tenga, la comunicación se puede, digamos que es una parte muy estándar
y funciona para todo, lo cual es una gran ventaja en muchos aspectos. Sí. Entonces tenemos el primer término que dice Open Protocol. Ya, tenemos un protocolo abierto. ¿En qué consiste o qué hace referencia a un protocolo abierto? Pues simplemente que está disponible para todo el mundo, que a pesar de que sea un protocolo abierto, gratuito, está muy bien documentado, ¿cierto? No es cualquier cosa. Aunque si necesitamos hacer algo específico, necesitaríamos pagar por un protocolo para o fines específicos y no estos que son más generales. ¿Listo? Entonces, Open Protocol, totalmente disponible, abierto y gratuito para lo que necesitemos. Después tenemos Encode, ¿sí? Es este proceso. Vamos a codificar la información. Es decir, que no es fácil o que no es tan leíble para el ser humano, que no es ¿cierto? No es fácil de entender para el ser humano, para cualquier persona. Se acerca más pues al lenguaje del Mike. Codificación, ¿cierto? Codificar como más cerca al código y decimos encode. Acá vamos a hablar de interoperability, ¿cierto? La interoperabilidad. Entonces acá dice, interoperability is defined as the ability to communicate with another system and use the functionality of the other system. Entonces dice que la interoperabilidad es definida como la habilidad de comunicarse con otro sistema y usar la funcionalidad de este otro sistema. Entonces, ¿qué es interoperabilidad? Comunicación más interacción. Miremos un ejemplo bastante claro. Yo tengo, digamos que tengo la factura del gas, quiero pagarla. Entonces yo me voy a la página, por ejemplo, en mi caso, aquí la empresa se llama Efigas, no sé si sea la misma. Y yo me voy a la página de Efigas, ¿cierto? Es un sistema y allí inicio el proceso y voy a pagar con PSE. Esta página lo que hace es que me manda a la página de mi banco, bueno, acá, ¿cierto? Para que yo pueda realizar mi pago. Y una vez terminado, pues vuelve y me retorna a la página de Figas. Esto es interoperabilidad, ¿cierto? El sistema de Figas lo que hace es utilizar, se comunica con el sistema de mi banco e interactúa con este sistema para que yo pueda hacer mi pago y a la final pues me devuelve, ¿cierto? Pero no quiere decir que sean el mismo sistema ni que tengan relación. Son dos sistemas diferentes, pero el sistema de PCE utiliza e interactúa el sistema de mi banco. ¿Listo? Bueno, ¿sí queda claro esta parte o de pronto tenemos algunas dudas con respecto a interoperabilidad? Por mí quedó muy bien claro porque ya entendí qué era. Digamos que el ejemplo pues ayuda un poco. Y Liliana, no sé si queda claro lo de interoperabilidad. Sí, profe, está claro. All right. Perfecto. Entonces sigamos. Después tenemos el verbo bundle. Tiene dos funciones. La primera, pues, es como un fardo, como un grupo, un paquetico, ¿cierto? Bueno, tiene diferentes definiciones como tal. Y la segunda es como verbo que hace referencia a, ¿sí? Empaquetar. O simplemente hace referencia a un lote. Por ejemplo, un bundle. Si nosotros hablamos de un bundle, a bundle puede ser un lote, a bundle puede ser un lote de información, ¿cierto? Pero en este caso nos va a funcionar como verbo, que es empaquetar. ¿Y cuál es su función o qué es lo que hace? Lo que hace es tomar información individual que está regada, que está de forma individual, y lo que va a hacer es que la va a empaquetar, la va a agrupar. ¿Para qué? Para mostrarla en un conjunto de que sea más fácil leerla y transportarla y así por el estilo.
¿sí? Eso es lo que hace el proceso de bundle. Toma información individual que está suelta, la agrupa, la empaqueta y la entrega de una forma mucho más organizada. Y pues esto cuando hablamos de web service es bastante necesario y bastante útil porque permite el flujo o la transferencia de información sin ningún problema. ¿Listo? Entonces eso sería bundle. Empaquetar, ¿cierto? Agrupar información para que sea más fácil transportarla, digámoslo así. ¿Listo? Y bueno, mírame por acá. Luego tenemos invoke, ¿cierto? Hablamos de invocar, invoking o calling a function, llamar una función. Entonces, no sé si de pronto Luis o Liliana tengamos claro qué es llamar una función o invocar una función cuando estamos programando. Como crear o sea, como hacer en el sistema, eh, crear una función o algo para que salga como un listado o algo por el estilo. Esa sería la función, pero ¿cómo se llama? ¿Qué es llamar o invocar una función? No sé si sea lo mismo de invocar. En la parte de cuando se hizo en el ciclo pasado con el profesor César, poníamos una parte de una palabra y nos salía un listado con el resto de la función, como llamando la función para que nos saliera todo completo. Podría ser, por ahí puede ser. Pero vayamos un poco más allá. Entonces, digamos que yo tengo y yo establezco una función que sea, pues no sé como tal, pues de pronto me hace falta más conocimiento en ese lado, pero digamos que tengo una función o algo que es organizar información de alfabéticamente. Entonces, más adelante dentro de mi código tengo que volver a hacer eso, ¿cierto? Volver a hacer una organización alfabética. Entonces, en vez de escribir nuevamente el mismo código, yo cojo un código, bueno, cojo unas sentencias y llamo a esa función que ya está hecha para que vuelva al sistema y la utilice. Y así la estoy invocando, es como volverlo a traer. No sé, sí, básicamente eso es llamar una función. Yo ya la tengo hecha en mi código y más adelante, ¿cierto? Mucho más adelante tengo que volver a hacer lo mismo, pues en vez de escribir todo esto otra vez, lo que hago es un pequeño código que lo llame y se ejecuta nuevamente. Eso sería invoke, invocar o llamar a una función. ¿Sí? En pocas palabras. ¿Listo? Sí, listo, profe. Básicamente, ¿cierto? En esa forma es que funciona. Bueno, cuando hablamos de web services, sí o sí tenemos que hablar del XML, ¿cierto? Messaging System. Es un sistema de mensajes que se llama XML. Entonces, ¿qué es XML? Es el acrónimo de Extensible Markup Language, ¿cierto? Entonces, un lenguaje de marcado, ¿cierto? Que define un conjunto de reglas para la codificación de documentos. Entonces, con el XML vamos a categorizar y vamos a decir cómo se van a manejar los documentos dentro de un sistema, cómo se van a transportar, cómo van a interactuar entre ellos mismos y así sucesivamente. Sigamos mirando por acá. El lenguaje de marcado es un conjunto de códigos que se pueden aplicar en el análisis de datos, ¿sí? Entonces, vamos a siempre estar relacionado con los datos o la lectura de textos creados por computadoras o personas. El lenguaje XML proporciona una plataforma para definir elementos, para crear un formato y generar un lenguaje personalizado.
Digamos que este XML es muy parecido al HTML, porque el HTML también es un lenguaje de marcado como tal, solo que este se enfoca mucho más en los datos, ¿cierto? En cómo funcionan los datos, cómo funciona la información, cómo se trastea, y se enfoca 100% en los datos. ¿Listo? Y bueno, aquí ya nos dan, pero entonces el XML es un lenguaje de marcado, ¿sí? Que simplemente nos sirve para categorizar la información y mirar cómo se van a manejar los documentos, ¿listo? Por acá tenemos un tag o una tag, ¿cierto? Una etiqueta. Cuando nosotros programamos en HTML y también lo que es en XML, vamos a utilizar tags todo el tiempo. Vamos a utilizar este tipo de etiquetas todo el tiempo para categorizar la información y pues obviamente programar lo que estamos haciendo. Después tenemos el verbo, bueno, sí, unpack. Entonces, unpack sería lo contrario de bundle. Recuerden que bundle hace referencia a empaquetar y unpack sería desempacar. Entonces, tenemos información de pronto en lotes. Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar, vamos a individualizar, digámoslo así, esa información en pequeños lotes o en datos o este tipo de cosas. Cuando hablamos de unpack. Después tenemos un package, ¿cierto? Entonces, package es un paquete, pero puede ser un paquete de información. ¿Qué puede ser un paquete de información? Pues simplemente puede ser una tabla o un grupo de datos que están almacenados o están registrados de cierta forma. Listo, entonces ese sería nuestro vocabulario para el día de hoy. Espérenme, yo acá. Permítanme, yo les comparto por aquí. Este es. Quiero que lo revisemos, por favor. Me digan si tenemos alguna pregunta, alguna duda, un término que de pronto no recordamos su definición. Oh, todo está claro. Yo, profe, a mí me faltó, me desconecté un minuto y me faltó el REX. REX, el que va antes de SOP, del protocolo de transporte. Ay, me desconecté. ¿Cuál? Dice REX, como ¿Cuál me? resetear. REST. Sí, REX. No, mira. Si ves mi pantalla, este es el vocabulario que estamos trabajando. Sí. Ah, profe. ¿Sí? O de pronto estás mirando en otra parte, no sé. No, era, o sea, lo que explicaba el video, ¿no? Pero pues, sí, profe, el vocabulario sí lo tengo completo. Listo. Gracias. Entonces, mira, REST es simplemente es un servicio web, ¿sí? Con una lógica, una arquitectura. De todas formas, en la próxima sesión, la sesión número 12, que tendríamos el miércoles, allí vamos a tratar este tema de REST, ¿cierto? ¿Qué consiste? ¿Para qué sirve? Es lo mismo que SOAP. Son lógicas o arquitecturas que establecen o indican cómo se debe manejar la información. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Perfecto. Entonces, como es importante afianzar este tipo de cosas. Sí, Paola, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, lo que sucede es que yo había dejado de asistir a las clases porque estaba haciendo un trabajo, pero ahora me llamaron esta semana de la universidad y me dijeron pues que las retomara.
yo no había matriculado este ciclo, pero parece que la universidad me automatriculó, porque estoy entrando a la plataforma y yo iba a hacer hoy una clase diferente de recuperación y no encontré el enlace. Yo ya puse un ticket, pero entonces voy a intentar ponerme al día con este ciclo, porque yo hice ciclo 1 y 2, pero no los hice con usted, los hice con otro docente. Entonces yo le quería preguntar, nosotros ya pasamos la primera evaluación del ciclo, o Sí, nosotros ya vamos para la segunda. Igual no habría problema. En ese caso, lo que podrías hacer es presentar los dos exámenes durante esta semana. Ya sería que de pronto me envíes un correo, o no sé si te ha llegado algún correo mío anteriormente, ¿sí? O ya no, sea por... sí. No sé por qué el docente, como te digo, era un docente diferente. Tú eres Jason con Y, ¿cierto? Ujú. No, correos no me han llegado. Yo estoy matriculada contigo porque me aparece el ciclo contigo, ¿cierto? Bueno, Déjame si ver. Pues quieres, sí, si te espérame aparece ahí. ahí. No, y la asistencia me apareció ahorita. María Paola Giraldo Herrera. Ujú, sí, aquí estás. Ok, ¿será que Sí, me puedes exactamente. decir, por favor? Es que yo no estoy segura si la evaluación del ciclo 1 la pasé o no la pasé. Del ciclo 3, perdón, la evaluación 1, como que sí la realicé un día que me llegó una notificación a la plataforma. Sí, mira, sí la tienes. Aquí está. Ah, sí, 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 ya la vi. Pero con esa Ujú. cantidad se alcanzó a superar. Sí, claro, es con de 3 hacia arriba, o sea, lo mínimo se pasa con 3, digamos. Ya con esto vamos bien. Y la Ya, otra, ¿para ajá, cuándo la tienes proyectada? la está para el miércoles. Estaría más o menos de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Si no puedes, igual yo voy a abrir unos espacios más temprano, adicionales, o sea, no es obligación, sino que van a haber varios espacios para presentar estos exámenes, las personas así como tú que de pronto no han asistido o por X o Y motivo no han podido, puedan realizar los exámenes y pues terminar lo que es el ciclo 3 sin ningún problema. Obviamente las fallas sí quedan, que pues esas no se pueden quitar, pero igual el ciclo se pasa, no hay ningún problema y Te iba podemos a avanzar al preguntar, ciclo 4. pero sí puedo ver las grabaciones que hemos hecho, ¿cierto? Sí, claro. Mira, aquí en Recordings, Sí, yo, acá yo yo vi les hasta cargo 8 todo. ahorita, no te preocupes, no. Ya la mire. Sería de pronto si podrías, pero eso tocaría ese día, ¿cierto? Activarme la clase más tarde. Es que yo a Un esa hora, segundo, profesor, ya vengo. pero bueno, si quieres yo espero hasta el final o ese día de 8 a 9 voy a poner un recordatorio y trato de entrar a la clase de 8 a 9. Pero me queda difícil es presentar ahí el examen, por lo que podría de noche, podría Sí, presentarlo de igual, noche. igual la clase va de 6 de la mañana a 9 de la mañana, el miércoles. Igual es la última que nos queda. Y el examen, pues como es solo una hora, entonces sería de 8 a 9. Pero por eso no habría ningún problema. Ya sería que, por ejemplo, mi correo, te lo voy a enviar, jasonperez.tic@ucaldas.edu.co. Pues en el chat de Teams te dejé el correo y me puedes escribir y decir de pronto, ¿cierto? ¿Cuándo puedes? Lo que pasa Obviamente es que, sería al menos el miércoles, no disculpa, antes, sino desde el miércoles en adelante. no tengo el chat habilitado. Espera, entonces tomo nota, ¿sí? Y yo te escribo a ver si me puedes hacer el gran favor de habilitarlo, aunque yo intento entrar ese día. Jason, me dices Jason. Esto no escribió. O si quieres ponérmelo ahí, yo lo. Míralo Míralo acá. acá.
Trata de ver si yo te tengo Jason con doble. Ah, se fue. Jason con doble S Pérez.tic. Ya te digo, sigue tranquilo que ya te voy a. Ah, voy a tomar un pantallazo mejor, espera. Listo, gracias. Ya. Entonces, sí, me envías un correo. Me dices, por ejemplo, el miércoles podría ser en la noche, no hay ningún problema. Antes no podemos. Pero del miércoles, por ejemplo, si no puedes en el horario habitual, lo podemos trabajar en el más tarde. Yo te lo programo, no hay ningún problema. Listo. Entonces, vamos a continuar con la práctica del vocabulario. Vamos a revisar un poco o reforzar. Entonces, vamos a encontrarnos en la sesión número 11. Esa es la que estamos trabajando hoy. En la sesión 11 vamos a tener algo que se llama Vocabulary Practice o acá, ¿cierto? Vamos a ingresar y vamos a hacer el ejercicio. Tenemos tenemos que unas definiciones. Nos muestran la definición, nosotros debemos escoger cuál es el término adecuado de acuerdo a la definición, ¿cierto? Lo que acabamos de ver, lo que les acabo de explicar. Aquí nos van a dar la definición y debemos escoger el término el cual se está definiendo. ¿Listo? Entonces recuerden. En la sesión número 11, en la parte de abajo dice Vocabulary Practice. Allí podemos realizar la actividad. ¿Listo? Entonces, manos a la obra y cualquier cosa, pues me pueden preguntar. Yo con mucho gusto les colaboro.
Profe, disculpa, ya te encontré y ya puse lo del miércoles. Yo como estaba un poquito concentrada en el tema de poderte ubicar el correo y todo esto, no supe, estoy viendo acá en la plataforma el ejercicio que hay que hacer, ¿cuál es? El que dice vocabulary practice. Digamos que tiene que ver pues con el ejercicio que hicimos del vocabulario. En la Espérate, entonces. en la sesión En la 11 sesión dice, 11, ajá, en la 11, ¿cierto? El vocabulario correcto, practice. Ok, listo, profe, gracias, muy amable. exacto, listo, dale.
Okay, my friends. ¿Listo? Bueno. Yo sé que la actividad del vocabulario es un poco más difícil, ¿cierto? Pero la idea es que tengamos al menos términos claros y queden un poco más, ¿cierto? ¿Hasta este punto tenemos alguna pregunta o alguna duda acerca del vocabulario nuevamente? All right, maybe not. En este punto vamos a pasar a nuestra actividad final. ¿Sí? Recuerden entonces que estamos trabajando la sesión número 11. Por lo tanto, estamos en el worksheet 3.11 también. ¿Sí? Entonces, miremos. En este worksheet nos vamos a encontrar un texto que nos habla de los web services y nos va a explicar en qué consiste en cada uno de los web services, digamos sus componentes, cómo funcionan. Van a dar información más específica que nos puede ayudar a entender muchísimo mejor este tema. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta información? Vamos a crear un organizador gráfico. Y entonces, ¿qué es un organizador gráfico? Es una forma o es un resumen, pero de forma gráfica, literalmente. Les voy a compartir este link de Canva, donde ustedes podrán encontrar una variedad de plantillas, ¿sí? Diferentes gráficos, los cuales pueden utilizar sin ningún problema o sin ningún costo. ¿Sí? Tenemos muchas plantillas para hacer nuestro organizador gráfico. Recuerden que en un organizador gráfico lo que hacemos es colocar la información más importante y más relevante, ¿sí? Acerca de un tema específico. Entonces, como estamos hablando de web services, lo ideal sería organizar la información, bueno, definir qué es un web service, que aparezca una parte donde se haga la definición y miremos qué elementos están involucrados dentro de los web services. Graphic Organizer Templates. ¿Listo? Entonces aquí les estoy compartiendo el link también a través de WhatsApp. Por acá. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta o o algo por el estilo? No, señor, ninguno. Perfecto. Entonces ya, como les digo, podemos utilizar el link. Esta plantilla es bastante fácil, bastante útil. Tratemos de ser concisos, pero pues algo bien elaborado. Entonces, en la sesión 13, en la sesión 11, vamos a encontrar un foro que dice Web Services Graphic Organizer. Aquí vamos a dejar nuestro organizador gráfico. Solo le damos responder y avanzar. Y acá podemos o arrastrar, ¿cierto? Nuestro archivo para poder compartirlo. Listo, entonces manos a la obra, cualquier cosa que me preguntan y apenas terminamos ya podemos desconectarnos de la clase, pero pues la idea también es hacer un buen trabajo, listo, aprovechar al máximo el tiempo.
Profe, ya hice lo de la práctica del vocabulario. Tú mandaste algo en el grupo de WhatsApp de Canva. ¿Es para hacer alguna otra actividad? Claro que sí. ¿Tú estás familiarizada con un organizador gráfico? No mucho. Listo. Un organizador Pero gráfico es yo sí conozco que, pues, que Canva puede ser, sí. Canva es una metodología, ¿no? Listo, mira. Un organizador gráfico es un resumen de forma gráfica, ¿sí? Entonces, nosotros estamos trabajando en el Worksheet 3.11. Allí hay un texto que se llama What are Web Services? Esa información, la idea es que podamos utilizar una plantilla. Yo les comparto esto para que sea mucho más fácil, no sea tan engorroso. Escogemos una plantilla y resumimos o tomamos los aspectos más importantes sobre el texto. La idea no es poner tanta información, la idea es poner como lo más importante o lo esencial. Entonces, mira, en el worksheet, aquí está la pregunta y el texto. Debemos tomar la información de este texto y crear o diseñar nuestro organizador gráfico. Podemos tomar cualquier plantilla. Y este ordenador, por ejemplo, acá en la parte de abajo hay un foro que se llama Web Services Graphic Organizer y aquí vamos a colocar nuestro ordenador gráfico. Por ejemplo, ya tenemos, digamos que este es mi organizador gráfico. Bueno, digamos que este es mi organizador gráfico, entonces yo puedo simplemente tomar un pantallazo, le doy en responder avanzada y esto lo puedo pegar, ¿sí? Y aquí me va a quedar y ya le puedo dar. O si tengo un archivo, preferiblemente lo puedo arrastrar y dejarlo acá. Después le doy a enviar al foro y así podré quedar mi trabajo queda publicado. Ok, muchas gracias. Listo. Igual apenas terminemos ya es hacer esto, tratar de hacerlo pues lo mejor posible y ya nos podríamos desconectar. Eso sería todo por relacionado con esta sesión.
Listo, profe, ya se lo mandé. Did you Profe, finish the... Sí. profe, uno lo comparte ya después de hecho en dónde, que ya lo terminé. Aquí en la parte de abajo hay un foro que dice Web Services Graphic Organizer. Ah, ok, profe. Ya. Gracias. Ingresas ahí, también ingresas al otro que dice Graphic Organizer. Y como le damos responder y avanzada, y allá puedes publicar el organizador gráfico. Y listo, Luis. Excelente trabajo. Ya entonces, nada, nos veríamos el próximo miércoles para ver la sesión 2 y hacer el examen final, perdón. Teacher, ok, ya te lo envié para que lo revises. Muchas gracias, cuídense mucho. Listo, dale. Igualmente, también cuídate. Gracias, profesor. Feliz tarde. Dale, con mucho gusto. Sí, feliz tarde. Thank you, teacher. Bye. Bye bye, see you.